El gobierno dijo que Médicos Sin Fronteras no denunció formalmente los casos y excluyó a esa ONG de la atención humanitaria en la frontera. Otros grupos expresan preocupación. Cuando sale una organización siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades, ¿no? Estamos incrementando nuestro apoyo en salud y en apoyo psicosocial y también se espera que el Estado panameño o cualquier organización pueda brindar ese servicio que es de salvar vidas. La policía fronteriza dice que existen los canales regulares para las denuncias de violencia sexual y que ellos han mantenido su presencia en el lugar. Darién sigue siendo un foco de atención para el gobierno de Estados Unidos, que ha invertido $43 millones en los últimos 3 años para la atención en esta zona selvática. No queremos que la gente haga la ruta, pero lo están haciendo. Y hay unos servicios básicos que hay que proveer a esos migrantes y las comunidades en el camino. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó el miércoles Wisconsin, un estado del medio oeste considerado clave, que ganó por estrecho margen en el 2020, y se reunió también con miembros de una comunidad en un centro comunitario para niños que alguna vez cerró, pero ahora es productivo. Esto lo hizo con la intención de convencerles de cómo cree que sus políticas económicas están mejorando la vida de los estadounidenses. Los índices de aprobación de Biden en el llamado Estado del Tejón también se ha desplomado recientemente, y el miércoles, mientras Biden charlaba en privado con voluntarios de su campaña en el nuevo local en Milwaukee, a menos de una cuadra de distancia, varias decenas de manifestantes demostraban una de las razones: activistas que gritaban "Palestina libre, libre, libre", mientras ondeaban banderas palestinas. Dentro del evento cuidadosamente organizado por la Casa Blanca, el escenario era diferente. Biden anunció $3.300 millones en iniciativas destinadas a arreglar el transporte y la infraestructura. Durante sus comentarios públicos no mencionó Gaza ni ninguna cuestión de política exterior. El presidente Joe Biden estará este jueves en Michigan, donde participará en una serie de eventos de campaña. Desde Washington les informó Sofía Pisani, de La Voz de América para Telearuba.